Hola, mi nombre es Diego Parada y el día de hoy les vengo a comentar acerca del efecto de Janiekov o teorema de la raqueta o teorema del eje intermedio. ¿Sí o qué? Básicamente, este se descubrió o surgió pues básicamente en un viaje de Vladimir Janiekov, que básicamente estaba girando una tuerca, o sea un tornillo, perdón, y al sacarle la tuerca, básicamente la tuerca hizo esto. O sea, iba girando respecto al eje Y, si este es el eje Y, ¿sí o qué? Básicamente es un giro. O sea, básicamente se sale pues del eje en el que estaba girando. Entonces, pues sí, sería básicamente eso. Janiekov, tras ver este suceso, pues ese parcero quedó asombrado, porque pues, o sea, veía básicamente como un objeto rígido que a la hora de rotar sobre su eje intermedio experimentaba inestabilidad y cambios abruptos de una manera pues muy rara e inesperada, pues no se debía venir, ¿sí o qué? Porque la física clásica ya había demostrado y comprobado pues de mil maneras que el momento angular siempre se conservaba y esta tuerca mariposa al girar sobre su eje intermedio no lo hacía, no conservaba eso. Entonces pues precisamente por eso es que se llama, además de Janiekov, se le llama también el teorema del eje intermedio o el teorema del eje de la raqueta. Y ya vamos a ver por qué pues ocurre esto. Ok, bueno, este teorema se llama así, pues también teorema de la raqueta de tenis, se llama así precisamente porque pues una manera muy sencilla pues de mostrar el comportamiento pues del efecto es básicamente con una raqueta de tenis. Bueno, para mostrarlo vamos a definir tres ejes en los que va a girar la raqueta. Número uno pues va a ser este primer eje, el eje va a ir así, ¿sí o qué? Sería este, la raqueta rotaría de esta manera. En esta rotación básicamente el momento de inercia va a ser el más pequeño, ya que la masa está muy cerca, o sea, la masa sería, esta la línea, y esa sería toda la masa estaría demasiado cerca del eje de rotación, ¿sí o qué? Y bueno, ya después vamos a definir el segundo eje, que sería este, bueno, este, que básicamente la raqueta, bueno, eso atravesaría la raqueta, ¿sí o qué? Entonces la raqueta básicamente giraría así, ¿sí o qué? Este segundo eje sería básicamente el que generaría cierta inestabilidad debido a que su momento de inercia no es ni muy grande ni muy pequeño. Y ya vamos a mirar eso. Ya por último vamos a tener el tercer eje, que sería este, o sea, uno que atravesaría directamente pues como el mango, sería perpendicular al mango por así decirlo. Y este giraría de esta manera. Ese sería el tercer eje de rotación. Y en este tercer eje, básicamente su momento de inercia sería el más grande porque acá estaría el eje de rotación y la masa estaría por acá y la masa estaría por acá. Entonces, por lo tanto, su momento de inercia sería más grande, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, cuando lanzamos una raqueta, esta teorema o esta perturbación que genera pues básicamente un caos, por así decirlo, lo que va a hacer es que bueno, acá tenemos una cinta blanca, ¿sí o qué? Entonces lo que va a hacer es que cuando la tiremos, esta cinta blanca, que sería la parte desde donde la lancé, quedaría acá abajo, o sea, se vería pues la cinta negra en este caso, ¿sí o qué? Entonces la vamos a lanzar y al lanzarla, básicamente lo que va a pasar es que va a girar sobre los tres ejes y por más pues que uno lo lance y todo, parece pues eso por el teorema, pues ya voy a explicar, este es un ejemplo práctico, ya voy a explicar pues la teoría de por qué pasa eso, pero pues voy a mostrar primero, ¿sí o qué? Entonces, lanzamos la raqueta, bueno, espera, lanzamos la raqueta y ahí al darle vuelta vemos que cayó en el lado negro, o sea, básicamente que giró por los dos ejes, o sea, por los tres ejes, perdón. Y esta inestabilidad sería causada por el segundo eje, y por eso es que llamo pues teorema del eje intermedio o teorema de la raqueta de tenis. Ok, ahora vamos a pasar con la parte explicativa, ¿sí? Ok, mire. A ver, lo primero es que vamos a decir que este cuaderno es como un objeto, o sea, un disco sin masa que está pues sobre el eje X en este caso, ¿sí? Ok. Y tiene cuatro masas, dos grandes que están en el eje X y dos pequeñas que están sobre el eje Y, y este sería el eje Z, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a ver los tres momentos de inercia que tiene respecto a sus ejes de rotación. Bueno, entonces, si lo hacemos rotar respecto al eje X, que sería así, básicamente su momento de inercia sería el más pequeño porque pues solo estarían
actuando básicamente estas dos masas, ¿sí o qué? Ya después, si lo hacemos girar respecto al eje Z, que sería este, se giraría así, ¿sí o qué? Y su momento de inercia sería básicamente el mayor, ¿sí o qué? Entonces, esos serían los dos casos. Ya, ahora con el otro, que sería el punto de... ¿Cómo es? El punto, pues, cuando gira por el eje intermedio, sería básicamente por el eje Y, que sería este, el que va así, ¿sí o qué? Entonces sería este, ¿sí o qué? Entonces, básicamente, giraría de esta manera. Y su momento de inercia sería el intermedio porque estarían girando estas dos masas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, al girar de esta manera, en teoría no debería de haber ningún disturbio o ser inestable o lo que sea. Pues porque estas masas, al girar, tienen unas fuerzas centrífugas, las cuales pues van a tirar para afuera, o sea, con esta dirección. En este caso, pues serían así. Con esta dirección, las cuales pues intentarían sacar el objeto pues del eje de rotación, pero al tener las fuerzas centrípetas, que serían las que abundarían para el medio, que serían así, entonces básicamente se equilibrarían respecto a las centrífugas. Entonces en teoría no debería pasar nada, ¿sí o qué? Pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente al hacer un giro con una raqueta o algo similar, básicamente no lo hacemos en esta posición pues como recta, ¿sí o qué? Lo hacemos así, un poquito desviado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al hacerlo girar así, estas masas pequeñitas tienen una aceleración centrípeta, una fuerza centrípeta, la cual tiene esta dirección, o sea, va a tirar para afuera. Entonces, básicamente esas fuerzas, pues primero en un giro van a hacer esto, ¿sí o qué? Van a girar y en ese giro, básicamente lo que va a hacer es mover el cuerpo en una dirección distinta al eje en el que está rotando. Básicamente son esas fuerzas las que hacen como esa inestabilidad, ese caos. Entonces ahí es donde empieza este tipo de giro. O sea, acá está girando normal, pero al tenerlo así y al hacer este giro, ahí se empezaría a desviar, ¿sí o qué? Pero bueno, obviamente el giro en torno al eje Y sería mucho más rápido que el giro que genera este tipo de disturbio. Pero básicamente si serían eso, pues primero al salir básicamente lo que salen es empujar el objeto, y ya cuando va regresando lo que hacen estas fuerzas es como amortiguar, por así decirlo, el giro, y así básicamente se va generando pues como esa inestabilidad. Ok, ahora pues acá en esta parte se ve pues como la parte matemática pues a la hora de la resolución del problema. Bueno, primero sacamos pues de la ecuaciones de Newton, segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, que en este caso sería la aceleración centrípeta. Vamos a decir que la masa es de 5 kilogramos. Y bueno, vamos a definir el radio en cada uno de los ejes. Y vamos a decir que la velocidad angular es de 10, ¿sí o qué? Bueno, y acá pues hacemos el reemplazo y nos da 250 newtons, 200 newtons, 150 newtons. Y pues como tal, pues esa aproximación matemática como tal no es muy explicativa respecto a la resolución del problema, pero pues para resolver, o sea, para entrar a fondo en este problema se necesita pues saber de ecuaciones diferenciales y tener en general un conocimiento matemático muy avanzado, pues el cual de momento no poseo, pero pues espero poseer algún día y poder explicarlo bien. Pero pues palabras más, palabras menos, básicamente ese pues, movimiento con las fuerzas centrípetas ocurre precisamente es porque el cuerpo no es simétrico, entonces la distribución de masa no es uniforme, y por eso es que eso pasa en el eje intermedio, y por eso pues se genera pues como esas inestabilidades. En conclusión, el teorema de Janín-Cobb o teorema del eje intermedio pues es un tema bastante interesante que nos ayuda a comprender en general cómo funcionan las matemáticas, las físicas y pues en general el universo y las cosas que nos rodean. Pues total, yo creo que las matemáticas como tal nosotros no las inventamos, nosotros las descubrimos, eso ya estaba ahí, y pues así van a ser los comportamientos en general de la vida, y pues qué chimba estudiar eso y toda la vuelta. Además de esto, el efecto Cherenkov también tiene pues, aplicaciones, por ejemplo, a la ingeniería aeroespacial. Porque por decir algo, Estados Unidos cuando lanzó su primer satélite tuvo que aprender a las malas a estudiar básicamente el teorema. Porque lo que le pasó fue que al lanzar el satélite, pues lo lanzó pues como un cilindro, ¿sí o qué?
pero ese cilindro tenía pues como ciertas tiritas, por así decirlo, a los lados, y pues, o sea, por lo general iba bien orbitando alrededor de la Tierra, pero lo que le pasó fue que al tener esas tiras y al no ser un cuerpo simétrico perfecto, el teorema pues empezó a afectar el satélite, haciendo pues que se saliera de la órbita y no rotando de la manera en la que los estadounidenses quisieran. Y pues sí, básicamente esa sería la conclusión. Y pues ya respecto a que me gustaría que le añadieran al curso de física mecánica, me gustaría mucho pues explorar como la parte de la termodinámica. Pues yo sé que pues no manejo muy bien esa área, pero pues debe ser bacano en general estudiar esa parte pues en este primer curso. No sé, yo digo que no estaría mal. Y pues ya para cerrar el video y el curso, doy las gracias al profesor Ángeles por todo y ya, eso sería todo.